Señor. Déjenme saber los comentarios, vamos a ver. Aleluya, aleluya. Déjenme saber cómo va todo, mis amados. Aleluya. Bueno, dice así en el poderoso nombre del Señor Jesús. Vamos a ir al libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a dar gracias al Señor allí todos juntos. Amado Señor, amado Dios, gracias te damos, Señor, una vez más por tu presencia, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pedimos tu ayuda en este momento, Señor, para llevar este devocional a cada casa, Señor, de cada hermano, a cada lugar, Señor, donde mis hermanos se encuentran, Señor. Recuerda, Señor, es para tu gloria, es para tu honra, Señor, para que tu nombre sea predicado y llegue a cada hogar, Señor bendito, y para que nosotros seamos nutridos de esta palabra preciosa. Bendecimos tu nombre, Jesús. Amén y amén. Hoy de verdad que, claro, teníamos que tener este tipo de inconvenientes porque el enemigo a veces no le gusta que nosotros recordemos las victorias del Señor, porque las victorias del Señor, a nosotros vivirlas, recordarlas, en nuestro corazón se vuelve a Él. Dice así, Elías predice la sequía, Primera de Reyes capítulo 17. Dice, entonces Elías tisbita. ¿Y por qué tisbita? Porque Elías provenía de una ciudad llamada Tisbe de Galaad. Dice que era de los moradores de Galaad. Dijo a Acab, o sea, Elías llegó a Acab, que era el rey de ese entonces, y le dijo, vive Jehová, Dios de Israel. Esto es para asegurarse de lo que le estaba diciendo era cierto. Así como vive Jehová, Dios de Israel, dice, en cuya presencia estoy. Y me gusta porque esta expresión Elías lo dice una y otra vez. En cuya presencia estoy. Dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea, hasta que él dijera. Y yo leí, hermano, vamos a ver si usted puede anotar por allí este capítulo. Dice en Santiago 5:17, en el Nuevo Testamento, que por la oración de Elías, la oración ferviente de Elías, fue que no llovió. Entonces por eso él dice, sino por mi palabra, sino cuando yo diga. Dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, o sea, Dios le dijo a él, apártate de aquí, o sea, vete de allí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que significa garganta, arroyo, que significa garganta, dice que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo, dice, y yo he mandado a los cuervos, y quiero que resalte eso, porque los cuervos eran animales que tocaban carroña, que tocaban animales muertos, y este fue el medio que Dios utilizó para que un siervo suyo, un profeta, en cuya presencia él siempre estaba, en presencia de Dios, Dios utilizó este medio para que alimentara, dice, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Dice, y los cuervos, mire lo que le traían. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. A mí me parece de verdad esta parte muy, muy sorprendente de que Dios usó este medio para alimentar, y no solamente, dice que le traían carne y le traían pan en la mañana y en la tarde. Dice el versículo 7 del capítulo 17, pasados algunos días se secó el arroyo donde él estaba, porque no había llovido sobre la tierra. Dice, no había llovido sobre la tierra. Y continúa Elías y la viuda de Sarepta. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón. Si mal no recuerdo, Sidón, si leemos en el capítulo 16, en el versículo, ya le voy a decir, en el versículo 29 al 32 podemos ver que la enemiga número 1 de Elías provenía de allí, que era Jezabel. Dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, o sea, no te muevas de allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda. Mire, Dios utilizó a cuervos y a mujeres viudas que te sustenten.
Dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, obedeció al Señor. Dice, cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua. Dice, un poco de agua en un vaso para que beba. Hay una escritura bíblica, anótela allí también si tiene tiempo. Está en Lucas 4, está cuando Jesucristo vino. Y él menciona a esta viuda de Sarepta. Y dice, como diciendo al pueblo de Israel, que nadie es profeta en su propia tierra. Por eso Dios envió, mira, viendo tanta sequía en ese tiempo, en tiempos de Elías, tanta necesidad, él fue alimentado por esta viuda. Habiendo tantas viudas, Dios lo mandó a territorio de Sarepta para que algo vio Dios en el corazón de esta mujer que lo envió allí. Dice, te ruego que me traigas un poco de agua. Entonces el 10 dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Dice, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Estaba sediento y tenía hambre. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Dice, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Básicamente era todo lo que esta viuda tenía. No había más en casa. Solamente esto era lo último que a ella le quedaba. Después de allí, solo venía o ella esperaba la muerte porque no había más nada. El versículo 13 del capítulo 17 de Primera de Reyes dice, Elías le dijo, no tengas temor. Dice, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Hazme a mí primero. Dice, de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. O sea que Elías fue hasta bueno, no le dijo, hazme de todo eso una torta para mí, no, una pequeña torta para mí, dice, cocida debajo de ceniza, y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina en la tinaja no escaseará. Y a mí me resuenan como esas palabras de Elías. Puedo imaginarme este hombre, haz así. Y así dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho. Imagínense ustedes a Dios usar la boca de Elías para profetizar sobre ella y escuchar esta palabra. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Ella obedeció a esa voz porque sabía que esa voz no solamente era la de Elías, era la de Jehová. Dice, y comió él, o sea Elías, y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Dice, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, dice, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa, o sea, la viuda donde él estaba. Dice, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y quiero parar aquí, porque hay algo que olvidé mencionar. Dios pide, hermano, que para que los milagros de Dios acontezcan, para que nosotros veamos la gloria de Dios, como la viuda la pudo ver manifestada. Imagínense, no tenía más nada y allí no escaseó cuando ella primero oyó lo que el profeta dijo y tomó acción, ¿cierto? Y ella dio lo único que le quedaba, era lo único que le quedaba.
Dios a veces nos pide, o los milagros de Dios ocurren cuando nosotros le damos allí eso último que nos queda, esas últimas fuerzas, aquello que de verdad nos cuesta. Imagínate darle primero a Él cuando tú sabes que tu hijo tiene hambre, que tú tienes hambre y que no tienes más nada. Sin embargo, ella le dio eso a Dios y se lo dio de primero. O sea, que no comió ella primero o su hijo primero, ella primero y de último el profeta, ¿no? Sino que lo hizo en orden. Dios primero y luego ella y su casa. Imagínense, ese fue el orden que detonó el milagro del Señor. Entonces dice, pero eso no evitó, ¿cierto?, que después vinieran problemas y tribulaciones a la vida de esta mujer. Dice, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Porque su hijo se había enfermado. Dice, has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. ¿Qué iniquidades o qué pecado tendría esta mujer? No lo sabemos, no está aquí descrito. Pero seguramente ella pensó que el milagro que había visto, la provisión del Señor sobre su casa, la iba a ser exenta de algún otro problema. Pero los problemas continuaron más, sin embargo, Dios le demostró que Dios estaba con el varón de Dios y con ella. Dice el versículo 19, él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo, o sea, ella lo tenía aquí en sus piernas, él lo tomó y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. La Biblia Pechita dice que era un aposento alto donde él estaba. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, dice, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir su hijo. Dice, y se tendió sobre el niño 3 veces. O sea, se acostó sobre él. Dice, se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él. Dice, y revivió. Aleluya, qué poderoso debe haber sido esto. Dice, tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento. Dice, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Usted se imagina la reacción de esta madre ver a su hijo resucitado, aquella madre allí en casa esperando porque Elías se lo había llevado y llorando y clamando quizás, y cuando de repente venga Elías con su milagro otra vez, viendo ella a su hijo vivo de nuevo, dice el 24, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios. Aún así ella dudaba, pero quizás por esto Dios tuvo que hacer otro milagro en su vida para que ella viera lo sobrenatural y el poder del Señor y no dudara que realmente este era varón de Dios. Dice, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Por qué en Sarepta? ¿Por qué la viuda? ¿Por qué una necesitada sustentar a Elías? ¿Por qué Elías llegara allá? Ella tenía que dar testimonio en Sarepta, ahí en Sidón, de donde era Jezabel, su enemigo, de que realmente Jehová era un Dios de provisión y un Dios de milagro. Tenía que quedar allí el testimonio en tierra del enemigo. Dice el capítulo 18 que comenzamos, dice, Elías regresa a ver acá. Recordemos que le había huido. Dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año. Más adelante en el Nuevo Testamento, en los versículos que hemos leído, que les he dado, tanto en Santiago 5 como en Lucas, dice que pasaron 3 años y medio. También el tiempo, recordemos el tiempo que estuvo en el arroyo y todo eso, habían pasado 3 años. Dice, al 3er año diciendo, vino la palabra de Dios sobre él, dice, ve, muéstrate acá. Dice, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá y el hambre era grave. O sea, había muchísima hambre en Samaria, la capital del reino del norte, o sea, Israel. Dice, y acá llamó a Abdías, su mayordomo. Muchos creen que este Abdías, mire lo que dice aquí, Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. La cultura hebrea, ellos piensan que este Abdías es el mismo profeta que más adelante podemos ver el libro, que tiene un solo capítulo, pero más adelante nosotros vamos a leer y vamos a poder corroborar a ver si vemos algún indicio de que realmente este mismo Abdías que trabajaba para Acab, que era el mayordomo del rey de Israel, era el mismo profeta.
En gran manera dice que era temeroso de Jehová. Dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió, dice, de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Wow. Qué valentía la de este hombre, a pesar de que trabajaba para el rey y para esta mujer. Dijo pues acá a Abdías, dice, ve por el país, o sea, el rey le dijo a su mayordomo, ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservar la vida de los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Había mucha hambre. Dice, y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino, dice, y Abdías fue separadamente por otro. Dice, y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Y cuando le reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Recordemos que Elías ya estaba en presencia de Acab y seguramente por eso aquí conocía a Abdías. Dice, y él respondió, yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Porque recordemos que Acab buscó a Elías para matarle. Dice, pero él le dijo, ¿en qué he pecado para que entreguéis a tu siervo en manos de Acab? Dice, para que me mate. Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. O sea, que lo buscaba y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. O sea, que él había buscado y júrenme que no lo han hallado. Les pidió a otros reinos. Dice el versículo 11. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Y me gusta mucho este versículo, mire, quiero que lo lea con atención. Dice, acontecerá que luego que yo me haya ido, dice Abdías, dice, el Espíritu de Jehová, y está en mayúscula. Cuando está en mayúscula sabemos que era Dios. O sea, el Espíritu de Jehová, dice, te llevará donde yo no sepa. Entonces ahí vemos un indicio de que Elías constantemente por el Espíritu de Dios era llevado de un lugar a otro. Dice, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Dice, no, y me llama mucho la atención, mire, donde estaba Samaria estaba lleno de sacerdotes que no eran sacerdotes realmente de Dios, eran sacerdotes de Baal, estaba corrompido, mas sin embargo, Abdías se conservó desde su juventud temeroso a Jehová. Dice, pero más aquí vemos que también temía a su amo el rey Acab. Quizás no había visto el poder del Señor manifestado. Dice el 13, ¿no ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Y me gusta mucho esta parte porque vemos que Elías era un hombre que constantemente estaba en la presencia del Señor. Esperen un momentico que quiero marcar esto. Gracias, papá. En cuya presencia estoy, que hoy, le dice él, me mostraré a él. Entonces Abdías, dice el versículo 16, fue a encontrarse con Acab. Dice, y le dio el aviso a Acab. Dice, y Acab vino a encontrarse con Elías. Dice el versículo 17, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? O sea, le dijo que era un perturbador. Dice, y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales, o sea, a las estatuas que hacían para alabar a Baal. Bien importante esto, hermano. Acá le adjudicó, digámoslo así, le dijo, por tu culpa, Elías, es que hay sequía y hay hambre en Israel. Pero realmente, ¿por qué había sequía? Porque Elías pidió y oró que hubiera sequía y que no lloviera. Porque Baal, al Dios que servía a Israel, era el Dios, se creía que era el Dios de
de la fertilidad, de la lluvia, que tenía poder sobre el agua, sobre la lluvia, sobre la vegetación. Y aquí le estaba diciendo esto, Dios le estaba diciendo que solamente Él tenía control sobre la lluvia al no dejar que lloviera ni hubiera rocío sobre la tierra. Dice el 19, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Esto pidió Elías al rey, dice, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera. O sea, en total eran 850 profetas que comen de la mesa de Jezabel. O sea, que ella pagaba a todos estos profetas. Dice Elías y los profetas de Baal. Entonces acá convocó todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo ustedes van a titubear o van a estar entre dos pensamientos, entre dos creencias? Dice, si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, y en pos de él. Dice, y el pueblo no respondió palabra. O sea que el pueblo de Israel, había muchos que también dudaban de Baal, pero no eran tibios, no eran ni fríos, ni eran calientes, ni confiaban completamente en Baal, ni tampoco confiaban completamente en Dios. Estaban tibios. Por eso es que Dios dice que a los tibios Él lo vomita de su boca, porque Él quiere que nosotros confiemos totalmente en Él. Dice el versículo 22 del capítulo 18, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Y me llama la atención aquí, no sé por qué Elías dijo esto, porque él sabía que Abdías, porque ya le había hecho a Abdías, que él Abdías había ocultado a 100 profetas ya, o sea que no estaba solo. Dice, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dice, désenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo, dice, en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Dice, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. A todos les pareció bien este trato. Dice, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues sois los más, o sea, son ustedes de más grande cantidad que yo. Eran 850 o 450 los de Baal contra el solo, pero en sí habían 850 profetas, tanto de Baal como de los que seguían a Acera. Dice, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, aproximadamente 7 horas, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos, dice, andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Me imagino que gritaban, saltaban, se movían, que no hacían para que este Dios mentiroso les respondiera. Dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, grita en alta voz, o sea, como que griten más fuerte, griten más duro, porque Dios es, y está con D minúscula, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Mire que Elías era un poquito así como picoso, ¿no? Él sabía el poder que estaba con él, el poder de Dios, conocía a Dios, pues, y se burlaba de ellos. Dice, y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban, o sea, se cortaban con cuchillos, y dice, y con lancetas conforme a su costumbre, acostumbraban a hacer esto, dice, hasta chorrear la sangre sobre ellos, o sea, que su sangre chorreara. Dice, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese
ni escuchase. En esta hora de sacrificio, dice que había una hora específica para hacer sacrificio y dice que era aproximadamente a las 3 de la tarde. Creo que lo leí en la Biblia de las Américas. Dice el 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Me gusta mucho la versión de la Biblia Pechita porque dice que como Elías le dijo, como que quítense ustedes a los profetas, los quitó, los apartó, que ahora es mi turno, pues prácticamente. Si tiene la Biblia Pechita, vaya ya y léala, que está bien buena esa versión también. Dice, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. O sea, allí donde se hacían horas de sacrificio, donde tenía que ser el sacrificio a Jehová, ese altar donde se debía hacer ese sacrificio estaba arruinado. Mire, tal era lo que se habían olvidado el pueblo de Israel, la maldad que había en Israel era por esto, porque ya no se hacían los sacrificios. Dice, y tomando Elías 12 piedras, mire qué gallardía, tomó 12 piedras. Él solamente estaba en Israel, en el reino del norte, pero él contó a Judá y a Benjamín como partes de Israel y tomó 12 piedras, allí los unió conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, del cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. O sea, Israel eres uno solo y conforman estas 12 tribus de Israel tu territorio. Dice, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Dice, después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez. O sea, 4 cántaros por 3 veces, 4 por 3, 12 cántaros de agua echaron. Imagínense, dice el versículo 35, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Dios estaba clamando ese Dios que hizo pacto con estos 3, dice la verdad, dice la palabra del Señor, coste de 2 o 3 testigos, y aquí habían 3 testigos, tanto Abraham, Isaac, como Jacob, que luego se le cambió el nombre de Israel, de que Dios había hecho pacto con ellos, y Elías invocó a ese Dios, dije, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Dice, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. El corazón. Elías quería que el pueblo de Israel conociera una vez más o volviera a rendir su corazón por completo a ese Dios de Israel. Dice el versículo 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. O sea, la consumió todo esto. Dice, viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios. Jehová es Dios. Imagínense el pueblo que había perdido esperanza, que ya no creían en el Señor, ya no veían milagros, Dios aquí le manifestó que Él era Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos le prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. A todos estos profetas fueron degollados. Dice aquí en el último párrafo de este capítulo 18 del libro de Primera de Reyes, dice Elías ora por lluvia. Y aquí vamos a encontrar algo que de verdad que yo sí lo leí, pasé de largo las veces que lo leí. Dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. O sea que mientras el rey comía y bebía, porque venía la lluvia, o sea, apúrate a hacerlo, porque viene lluvia, Elías estaba
en el monte Carmelo. Dice, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Aquí hay un indicio de cómo clamaba el profeta Elías delante de Dios, y esto significa humillación. Él se humillaba delante del Señor. Dice, y dijo a su criado, parece que Elías tenía un criado, ¿sí? Dice, sube ahora y mira hacia el mar, porque desde allí donde estaba era tan alto, lo más alto del Carmelo, a la cumbre del Carmelo, se podía ver el mar. Entonces le dijo, dice, y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces. Dice, a la 7ª vez dijo, o sea que Elías lo mandó 7 veces a este siervo a que subiera un poquito más y viera el mar, viera hacia el mar. Y mientras él oraba, yo me imagino a Elías orar la primera vez, ok, no hay nada, ok, volvamos a orar, otra vez no hay nada. O sea, que humillación y perseverancia fueron las claves para que Dios contestara aquí a Elías. Dice, él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube. Como que parecía esa nube, como la palma de la mano de un hombre. Yo quiero que note esto, como la palma de la mano de un hombre. Yo veo esa nube. Dice que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro, o sea, prepara tu carro y desciende y vete, para que la lluvia no te ataje. O sea, vete de donde eres, a Israel. Dice, y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia. O sea, que eso fue una lluvia torrencial, gran lluvia, porque todo se oscureció. Dice, y subió Acab, vino a Jezreel. Entonces imagínense a Acab en su carro, ¿cierto? En su carro hacia Jezreel. Dice, y la mano de Jehová, allá se veía que la mano de un hombre, que se hizo como nube. Pero mire lo que dice aquí, la mano de Jehová estuvo sobre Elías, dice, el cual ciñó sus lomos, y ceñir los lomos, porque se creía que los lomos, cuando dice hijos saldrán de tus lomos, no es aquí como comúnmente nosotros pensamos. Esto es para nuestra cultura, le decimos que estos son los lomos de uno, la espalda, más sin embargo los lomos en aquel entonces es la parte de la cintura del varón, que de allí provenían los hijos, pues. Y ceñir los lomos era agarrar su vestidura, acomodarla y ponerla con un cinturón a tal punto que les diera la posibilidad de moverse con destreza. Que su vestido no fuera un impedimento, su vestir no fuera un impedimento para que ellos pudieran correr. Dice, el cual ciñó sus lomos, dice, y corrió delante de Acab. Dice, hasta llegar a Jezreel. O sea que mientras Acab iba en su carro con sus caballos, venía Elías corriendo, y la mano de Jehová, porque imagínense, en una lluvia tan torrencial, para que tú puedas correr y ver la dirección de donde estás es bien difícil, sin un paraguas que ahora utilizamos. Mas allí era la mano de Jehová que estaba sobre Elías. Y dice que aproximadamente del Carmelo a Jezreel, yo he visto 3 versiones. Una de las versiones, creo que es la Biblia Plenitud, una versión nueva, dice que fueron 40 kilómetros. Leí en las de las Américas, dice que fueron 40, dice. Y en la Diario Vivir creo que decía 10 kilómetros. Lo cierto es que fue una distancia muy, muy grande, que solamente el poder de Dios hizo que este hombre, Elías, corriera a tal velocidad que pudiera sobrepasar a los caballos de Acab o al carro de Acab. Díganme ustedes si esto no es impresionante. Tenía que estar en muy buena forma Elías para lanzarse ese maratón, pero yo me dejo llevar mejor por el pensamiento de que el Espíritu de Jehová estaba sobre él, y la mano fue la que cubrió a Elías para que él pudiera correr sin temor a la lluvia. Imagínense, ¿no? Es tremendo, me encantó muchísimo esta parte. Alguien comentó por allí, qué linda la palabra del Señor, qué linda esta lectura. Vamos a ver.
Oye, yo quisiera leer todos los comentarios aquí delante de todos ustedes, pero por alguna razón... Ajá, aquí dice amén, aleluya, gloria a Dios, sea para el Dios vivo solamente. Dice mi hermana Yesenia, aquí sí los puedo ver. Dice mi hermana Agniaca y se ríe. Hasta en eso me imagino Elías riéndose de ellos porque no sucedía nada y ellos frustrados. Sí, hasta yo de verdad que cuando leí, yo dije, oye, pero Elías era medio, nosotros le decimos cuquión, algo así, o sea, una persona que molesta, ¿no? Que al otro. Dice, amén, amén, el poder de Jehová es poderoso, gloria al Señor. Dice mi hermana Marina Rosales. De verdad, me encantó leer estos 2 capítulos. Vemos el poder de Dios manifestado una y otra vez por medio de Elías. Era un profeta que sin duda alguna sabía orar, sabía pedir al Señor porque Dios le contestaba, a tal punto que si usted busca, como les dije, lo que fue Mateo y lo que es el libro de Santiago, los 2 capítulos que le di, Santiago 5:17, usted va a ver ahí que dice que Elías oró fervientemente para que no hubiera lluvia. O sea que Dios realmente estaba con Elías y Elías quería desafiar. Por eso yo quería ponerle al título de la lectura de hoy, Jehová versus Baal y Elías versus los profetas de Baal, porque realmente fue ahí una batalla campal donde Elías quería demostrarle a Israel, a sus profetas y al rey, que Jehová era el Dios realmente verdadero, el Dios de Israel. Bueno, mis hermanos, de verdad, yo sé que ha habido turbulencia un poquito aquí me muestra que de verdad se frisa la conexión. Gracias por quedarse allí, gracias por estar allí. Voy a ver si más tarde comparto el video de YouTube y así usted puede ver de YouTube mejor el video sin ninguna interrupción. Dios me los bendiga, que la paz del Señor esté con ustedes y nos vemos mañana con el favor del Señor a las 7 de la mañana para leer juntos la palabra del Señor, para desayunar juntitos. Dios me los bendiga.